Bien, mis hermanos, les bendiga esta tarde y quiero leer una pequeña porción de la Escritura y leeremos esta tarde en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y leeremos el versículo 37 hasta el 39. Dice así en Juan 8, 37 en adelante. Dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vamos a tomar así. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios que todos conocemos, este extracto de la Escritura, donde el Señor está teniendo una conversación con los fariseos, como solía tener aquellos hombres religiosos, hombres que nadie les podía apuntar con el dedo, porque eran hombres aparentemente sin falta, sin arruga, hombres que cuidaban su imagen, que daban la apariencia de buenos cristianos, de hacedores de la ley. Amén. Cuando dice la palabra de Dios que ellos tragaban el cabello y colaban el mosquito. Amén. Se cuidaban, mis hermanos, las apariencias. Ellos amaban hacer oraciones en público, llevar filasterías, poner pequeños textos, quizás en su ropa, diciendo: Dios te ama, Dios te puede sanar, amén. Son cosas que ellos ponían allí para mostrar que eran unos verdaderos israelitas, unos verdaderos hacedores de la ley. Y la gente, mis hermanos, seguro que los respetaba. Y la gente escucharía a los fariseos cuando ellos leían la ley en sus congregaciones. Pero el Señor, mis hermanos, como bien sabemos, Él era el verbo de Dios. Él era la palabra hecha carne. Y el Señor discernía cada pensamiento del corazón y sabía lo más profundo que había en Él. Delante de su presencia, mis hermanos, todas las cosas son ocultas, todas las cosas ocultas son descubiertas y desnudas. Cuando Adán, mis hermanos, se quiso esconder detrás de esos delantales, cuando él estaba desnudo, cuando la palabra de Dios, cuando el Señor mismo se puso delante de él tuvo que confesar lo que estaba haciendo. Él no podía mentir, porque la palabra de Dios, mis hermanos, te discierne todo. Él tuvo que decir la verdad. Por eso que un día, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que toda alma confesará. Amén. Allí no habrá forma de taparse. Amén. Y estos fariseos, mis hermanos, que ese día se taparon, la palabra de Dios vino a descubrirlos. Amén. Sin duda, mis hermanos, ellos eran descendientes de Abraham. Ellos lo eran por la carne. Porque el Señor se lo declaró y Él no puede mentir. Él les dijo: sé que sois descendientes de Abraham. Pero ellos procuraban matar al que era, mis hermanos, la simiente de Abraham, aquel que tenía las promesas. Mataban, mis hermanos, al que tenía, mis hermanos, la verdadera bendición de Abraham, en el cual todas las naciones iban a ser benditas. Porque su palabra, el Señor Jesucristo, mis hermanos, no tenía cabida en su corazón. Y estos hombres, mis hermanos, se jactaban de eso, de que eran hijos de Abraham. Pero dice la palabra de Dios que el Señor es espíritu, y el Señor busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En ningún lugar de la palabra dice que el Señor busca adoradores que adoren de boca, que adoren de obras, que adoren de labios, sino un adorador de espíritu, un adorador de verdad, un adorador que lo sienta en lo más profundo de su corazón. Porque dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Hay gente que alaba a Dios con mucha fuerza, con mucha alegría, pero la verdad no está en ellos. Y hay gente que sabe la palabra de Dios, pero son fríos, no tienen fuego en su corazón.
Pero tiene que haber, digamos, en nosotros un fuego y una verdad. Y cuando Dios habita en nuestro corazón, cuando realmente el Espíritu de Dios está morando en nosotros, uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Y ese gozo tiene que salir, tiene que dar gloria, tiene que dar honra, porque el Señor busca a tales adoradores. Por lo tanto, mis hermanos, aquí podemos ver, como Pablo también nos lo dice, que la simiente de Abraham, mis hermanos, los que son verdaderamente hijos de Abraham, no son los de según la carne, como dice aquí. Esto dice en Romanos 9:8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Abraham, mis hermanos, tuvo una gran descendencia, como las estrellas en multitud, como la arena innumerable del mar, pero no todos eran descendientes de Abraham. El Señor, Él dice de sí mismo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ningún lugar dice: yo soy el Dios de Saúl, el Dios de Ismael. No dice eso, mis hermanos, aunque ellos eran pertenecientes a la descendencia de Abraham. Seguro que fueron benditos, porque el Señor le dio un lugar para sentarse a Esaú. Y el Señor le dijo: no ataquéis a ellos, porque eso es su tierra, eso le pertenece a ellos. Y el Señor le dio príncipes a Ismael. Él le prometió a Abraham, su padre, que él también sería bendito. Pero ellos, mis hermanos, Esaú e Ismael, aunque eran hombres valientes, hombres que eran unos verdaderos hombres de la carne, ellos no eran parte de la promesa del Señor, no eran parte de la promesa de Abraham, sino que el Señor escogió a Isaac. Esa promesa, mis hermanos, en ese hijo iba a haber una descendencia. Porque dice la palabra de Dios que el Señor escogió a lo débil para alcanzar a lo fuerte, a lo necio, para alcanzar a lo sabio. El Señor no busca, mis hermanos, obras. Él busca un corazón rendido, un corazón arrepentido. Por eso es que usted y yo, mis hermanos, tenemos que estar contentos de que no se nos requiere algo de obras o algo que dependa de nosotros para ser salvos, sino que tan solo depende de la gracia de Dios, de que usted y yo rinda tan solo su vida al Señor y se entregue totalmente a Él. Pero, como hemos dicho, mis hermanos, la simiente de Abraham es aquellos que no son según el Espíritu. Y estos hombres, mis hermanos, como Esaú, como los fariseos, como Ismael, aunque eran hijos de Abraham, ellos no hacían las obras de Abraham. Porque aquel que es hijo de Abraham hace lo mismo que Abraham, porque tiene la misma fe de él. Dice la palabra de Dios que si nosotros decimos creer en Él y permanecer en Él, tenemos que andar como Él anduvo. Si usted y yo profesamos ser hijos de Dios, debemos de andar como andó el Hijo de Dios. El cual, mis hermanos, cuando iba a ser entregado al matadero, no abrió su boca, sino que fue callado, sumiso. Fue, mis hermanos, humilde, lleno, mis hermanos, del amor de Dios. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando le bofeteaban, mis hermanos, él no hacía nada, sino que ponía la otra mejilla. Él nos dio ejemplo de cómo vivir una vida digna de Dios. Él nos dio ejemplo de cómo ser un verdadero hijo de Dios. Porque en Él estaban las promesas, en Él estaban las bendiciones. Y Él, mis hermanos, no venció por su poder. Él venció por sí mismo, como hombre, para darle ejemplo a usted, de que si usted cree, todo es posible para el que cree. De que si usted esta tarde está confiando de que la palabra de Dios se tiene que cumplir, entonces usted podrá ser un vencedor. Porque como hemos dicho, mis hermanos, el que no es de la simiente de Abraham, no obra como Abraham. Ahora, ¿cómo obró Abraham, mis hermanos? ¿Cómo él actuó? Él fue obediente, mis hermanos. Cuando la palabra de Dios vino y le dijo: sal de tu parentela, él no se puso a pensar, él no se puso a meditar qué es lo que le convenía mejor. Él obedeció la palabra de Dios. Si usted es hijo e hija de Dios, usted va a ser obediente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es que si me amas, mi palabra guardarás. Y yo vendré a ti y moraré contigo. Ya no será, mis hermanos,
es una persona distinta a ti, sino que Él morará dentro de ti. Por lo tanto, mis hermanos, cuando uno es de la simiente de Abraham, cuando uno cree en el Señor Jesucristo y lo ama con todo su corazón, Él hace las obras de Abraham y es obediente a su palabra y deja todo por seguirlo a Él. Porque, ¿quién es digno, mis hermanos, de seguirlo a Él? Tan solo el que toma su cruz cada día y sigue por de Él. ¿Qué era más Abraham, mis hermanos? Como bien sabemos, era el hombre de la fe. Que cuando venía la prueba, la tribulación, cuando él veía que pasaban los años y cada vez él se hacía más anciano y su mujer también se hacía más mayor, él no ponía la mirada en su cuerpo, sino que él tenía puesta la mirada en Dios. Que él, mis hermanos, nunca dudó por incredulidad, él nunca dudó de la palabra de Dios. Si el Señor hubiera tardado 30 años más en que su hijo naciera, él seguiría creyendo, porque él tenía puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Y Abraham, mis hermanos, aparte de esto, también era valiente. Cuando él escuchó que su sobrino Lot estaba allí, encarcelado, que había sido raptado por 5 reyes, mis hermanos, él no se lo pensó 2 veces. Él sabía que Cristo, que el Señor Jesucristo, mis hermanos, Dios, Elohim, era su escudo, era su fortaleza. Él no tenía miedo. Y él fue con 300 siervos en su casa, que no eran ninguno hombre de batalla, sino que eran hombres de campo, quizás pastores. Pero esos hombres estaban bajo la protección del Dios de Abraham, porque ellos seguían a aquel Abraham. Y si ustedes siguen a Cristo, mis hermanos, si ustedes siguen bajo su protección, bajo su mirada, bajo su palabra, usted tiene el poder de enfrentar a todos sus enemigos y saber que va a salir victorioso. ¿Qué pueden hacer, mis hermanos? 300 hombres armados con cualquier cosa que hubiera por allá contra 5 reyes, o hubiera solo sido un ejército, nada podían hacer. Pero allí estaba el Señor con su siervo, allí estaba protegiéndolo, guardándolo, porque había una promesa que el Señor tenía que cumplir. Y si esa promesa, mis hermanos, no se cumple, Él lo sería Dios, pero Él cumple su palabra. Quizás no es su debido, quizás en el momento que usted lo pide, no lo va a hacer, pero Él no puede negar su palabra. Si nosotros permanecemos infieles, Él siempre permanecerá fiel y Él cumplirá lo que ha prometido. Por lo tanto, mis hermanos, fíjese las diferencias que hay cuando uno es simiente de Abraham a cuando tan solo lo es según la carne. No tiene nada que ver. Es como si yo, por ejemplo, mis hermanos, como muchas veces decimos, yo soy hijo del pastor de tal, yo soy hijo de este hombre que es misionero, que es apóstol. Pero por mucho que tengamos unos gran antecedentes de hombres grandes, de mujeres perseverantes o de cualquier cosa, usted tiene que ganar su alma, usted tiene que vivir su propia vida, porque la vida que dio sus padres a usted no le va a repercutir en nada. Es el tiempo, mis hermanos, de acercarnos a Dios. Es tiempo, mis hermanos, de ver nuestro corazón si somos simiente o no somos simiente de Abraham. Si usted es simiente de Abraham, habrá un tiempo que florecerá. Fíjense, mis hermanos, los fariseos, como bien hemos dicho, eran descendientes según Abraham, según la carne, pero no eran según el espíritu. En cambio, una mujer samaritana, además de mala fama, con 5 maridos, ella en su corazón esperaba al Cristo. Ella no tenía ninguna esperanza de tener una buena vida, quizás, pero en su corazón había una simiente que tenía que dar luz a su tiempo y a su hora. Y cuando Cristo apareció, dio a luz allí la simiente de Abraham, una verdadera hija llena de fe, obediente, porque esa simiente en algún tiempo tenía que salir. Así, mis hermanos, nosotros, quizás nuestra labor es orar unos por otros, es decir a nuestro hermano de darle ánimos, de darle consuelo, porque no sabemos si esa persona quizás que está haciendo cosas erradas, quizás también es hijo de Abraham, quizás no es su tiempo, pero su labor, mis hermanos, es
evangelizar a esa persona. Pero como proseguimos, mis hermanos, Dios, como bien vemos, no hace distinción de personas, sino que Él busca a un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Y esto es algo que es poco habitual. Si usted ve la palabra de Dios, pocos fueron los verdaderos creyentes, genuinos, que fueron perseverantes y que tuvieron realmente en su corazón una verdadera fe como la que tuvo Abraham. Y esto lo podemos ver cuando salieron los israelitas de Egipto. Salieron, mis hermanos, aproximadamente 2 millones de personas de Egipto hacia la tierra que iba a heredar esa simiente, los hijos de Israel. Y todos bebieron agua de la roca que les seguía, mis hermanos. Todos comieron maná, todos vieron el mar abrirse en dos, todos vieron señales y prodigios. Pero cuando llegó el tiempo de hacer una decisión, cuando llegó el tiempo de probar su fe, allí, mis hermanos, todos fallaron, menos 2 personas. Mis hermanos, 2 personas de 2 millones fueron verdaderos israelitas, verdaderas simientes de Abraham. Fíjense, mis hermanos, qué porcentaje tan pequeño hay de 2 millones de personas. Tan solo 2 entraron en la tierra de Canaán, en la tierra que fluía leche y miel. Tan solo, mis hermanos, 2 verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y si usted ve cómo era Caleb y Josué, los cuales eran 2 dignos de entrar de esos 2 millones, que eran perseverantes, eran hombres de fe, eran hombres que servían al pie de Moisés, eran hombres que sabían de lo que habían creído. Cuando todos aquellos, mis hermanos, que habían visto el mar rojo abrirse, que habían visto todas las señales, vieron aquellos grandes gigantes, aquellas grandes murallas, todos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque eran solo descendientes según la carne, pero en su corazón aún no era, mis hermanos, de la simiente de Abraham. En su corazón no estaba esa simiente, no estaba esa fe. Porque yo estoy plantando, mis hermanos, una semilla de manzana. Ahora tiene que dar el mismo color, el mismo fruto, el mismo sabor que la primera semilla que se plantó hace miles de años. Y si usted, mis hermanos, la simiente de Abraham está en usted tiene que dar el mismo color, el mismo fruto, la misma apariencia, el mismo aspecto, porque es la misma fe, la misma simiente. No hay diferencia, mis hermanos, tiene que ser exactamente igual. Y si nosotros, habiendo la palabra de Dios, tenemos que vivir igual como vivió Cristo, porque tiene que dar el mismo fruto, la misma apariencia. Si Cristo, mis hermanos, se fue al cielo y vino en forma de espíritu sobre su iglesia, la misma esencia que había en el Señor Jesucristo está en su iglesia, porque Él ahora ha venido a habitar entre su pueblo. Por eso, mis hermanos, el Señor tiene un pueblo escogido, un pueblo especial, un pueblo que está lleno de promesas, lleno de milagros, llenos de poder, porque el Señor ha entregado eso a la simiente de Abraham. Al igual, podemos ver que cuando Daniel fue transportado, mis hermanos, junto con sus 3 amigos, ¿cuánta gente había delante de esa gran estatua? Seguro que no solo estaban los 3 amigos de Daniel, seguro que había más israelitas allá, seguro. Pero tan solo quedaron en pie esos 3 valientes. ¿Cuánta gente podría haber allá? Mucha. Pero tan solo 3 verdaderos hombres eran una verdadera fe en su corazón, unos verdaderos hijos de Abraham. Por eso en esta tarde, mis hermanos, lo que quiero decirles, que la simiente de Abraham es una simiente, mis hermanos, es una descendencia privilegiada, que no todo el mundo es parte de esa familia celestial, tan solo los escogidos, los que estaban en la mente de Dios. Porque Dios, mis hermanos, es eterno. Él nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Y si usted, mis hermanos, busca qué significa la palabra predestinado, le saldrá que son personas que estuvieron en la eternidad. ¿Y quién es eterno?
tan solo Dios. Eso significa que la persona predestinada estaba en Cristo antes de la fundación del mundo. Y si usted y yo estábamos en Cristo, tampoco tuvimos principio y tampoco tenemos final. Porque de Él salimos y ya le volveremos. Por tanto, mis hermanos, si esta tarde usted obra como obró Abraham, como obró sus descendientes verdaderos y como obró nuestro Señor Jesucristo, esta tarde tiene que estar orgulloso, tiene que estar contento, tiene que sentirse privilegiado. Pertenece a una familia realmente hermosa, que es la familia celestial. Bueno, hermanos, esta es la palabra que se ha puesto en mi corazón. Dios